Bueno, hola Revolution Church. Es bueno estar juntos en la casa de Dios. Estoy muy emocionado por sumergirnos en la palabra de Dios hoy. Si tienen sus Biblias con ustedes, por favor, abran el capítulo 2 de Apocalipsis. Es donde estaremos en un momento, pero primero quería darles a todos ustedes una actualización sobre dónde estamos. Así que no sé, hace un mes y medio, en algún momento a principios de agosto, nos reunimos como junta y examinamos la realidad de lo que significa seguir adelante con esta invitación que escuchamos del Señor a principio del año para plantar 5 campus en América Latina este año. Y miramos el tamaño y el alcance de todo esto, y ciertamente en lo natural todos pensamos que esto es absolutamente una locura. Esto es una locura. La propiedad de Puerto Escondido a 1.7 millones de dólares. Las propiedades de Quito y Acapulco promediando 600,000 cada una. La primera fase de construcción en Puerto, otros 75,000. Y entonces estábamos viendo todo eso como nuestra iglesia no puede hacer esto. O sea, esto es simplemente más grande que nosotros y sin embargo oramos y Dios habló tan fuerte, dijimos, está bien, vamos a caminar por fe y aquí vamos. Y así hemos estado haciendo eso, abriéndonos y tratando de recaudar fondos externamente. La mala noticia es que la recaudación de fondos no está avanzando al ritmo que quisiéramos que avanzara para poder recaudar esos fondos antes de las fechas límite y todo eso. Esa es la mala noticia, pero también hay buenas noticias. La buena noticia es que el dueño de la propiedad en Puerto Escondido ha dicho que está dispuesto a aplazar la fecha de cierre al menos un mes y hacer el trabajo para obtener todos los permisos de uso de suelo de su asamblea local antes de que cerremos, lo cual es algo muy, muy importante. Así que eso es una buena noticia. También parece que tanto en Quito, Ecuador y en Acapulco, México, hay flexibilidad para retrasar esos cierres también. Entonces, esas son buenas noticias. Otra buena noticia es que Dios continúa proveyendo, incluso si no es al ritmo que esperábamos que hubiera llegado hasta ahora. La campaña en redes sociales, como habrá notado, superó los $260,000 recaudados a través de ella esta semana, lo cual es absolutamente fantástico. Quiero recordarles también que cuando la Junta se reunió y votó en oración sobre esto, ya habíamos recibido $600,000 en términos de financiamiento en ese momento. Y además de los 600,000, además de esos 260,000, han llegado otros 300,000 que también han llegado durante este tiempo y que no está reflejado en línea en la campaña de redes sociales. Así que esto es realmente bueno. Esto eleva la cantidad a más de 1.1 millones de dólares recaudados hacia este objetivo. Anoche durante el servicio llegó otra gran promesa de $150,000. Me bajé del escenario y alguien dijo, oye, deberías escuchar esto. Bien, alabado sea el Señor. Él está moviéndose. Así que en este momento estamos a solo unos pocos cientos de miles de dólares. Bueno, solo. Lo de la propiedad en Puerto es aproximadamente la mitad del precio total para avanzar en estas cosas. Así que ya saben, es algo muy grande. Estamos cerca de alcanzar un hito en ese aspecto. Y quería que estuvieras al tanto. ¿Qué estamos haciendo? Si simplemente estuviéramos operando por lógica y reuniendo a personas inteligentes en la sala para decidir qué hacer, ciertamente diríamos, bueno, le echamos todas las ganas, pero simplemente no está evolucionando de tal manera que cumpla con los objetivos. Y ciertamente activaríamos el freno de emergencia en este momento, y al menos en una parte de estos proyectos. Sin embargo, como saben, no solo estamos caminando por vista. Estamos caminando por fe y seguimos escuchando al Señor diciendo que Él va a proveer lo que se necesita. Y vamos a seguir adelante y a continuar con el trabajo
a medida que Él nos guíe para recaudar fondos. Entonces, ¿qué estamos haciendo en este momento? Solo para darles una pequeña actualización, primero vamos a poder extender esa campaña en redes sociales para recaudar los fondos para la propiedad de Puerto por un mes, ya que al menos tenemos otro mes, y eso es una buena noticia. También hemos estado comunicándonos y pidiendo ayuda de literalmente todos. Quizá no literalmente todos, pero hemos estado haciendo nuestro mejor esfuerzo para que todos sepan. De hecho, he enviado correos electrónicos a miles de pastores en los Estados Unidos y nuestro equipo ha estado haciendo seguimientos, llamándoles por teléfono. No creo que haya algún proyecto que haya pedido directamente a más pastores principales que participen en algo que este proyecto. Y cientos de iglesias también se han comunicado directamente aquí en la cordillera frontal de Colorado. Así que estamos trabajando en ese aspecto. Otras cosas, el Señor ha seguido diciendo en el último par de semanas, se necesita una ciudad para levantar una ciudad y hacer más en nuestras propias ciudades para intentar generar apoyo para respaldar estas obras o estas otras ciudades. Y entonces, algunas cosas que vamos a hacer en las próximas semanas, vamos a estar reuniendo un equipo de encuestadores comunitarios para salir de manera tradicional, tocando de puerta en puerta, compartiendo la visión de Hope Homes y de English Advantage en el proyecto, brindando a las personas la oportunidad de participar en él, sí, a través de donaciones, pero también a través de un tipo único de donaciones. Vamos a realizar una venta comunitaria a gran escala y la llevaremos a cabo en el campus de Lone Tree durante 2 fines de semana, dándole a la gente la oportunidad de donar cualquier cosa que sea nueva o usada en buen estado que pudiera venderse en esa venta comunitaria. Se les dará un recibo de donación deducible por donarlo y, por supuesto, los ingresos de la venta van destinados a los proyectos, y esa es una de las cosas en las que estamos trabajando. También vamos a contactar a negocios que tal vez quieran ser parte de una ciudad que se levanta para cambiar la ciudad. Y cosas como, por ejemplo, estamos dispuestos a hacer una campaña de redondeo de los recibos de las personas para que puedan donar al proyecto Hope Homes y The English Advantage, cosas así. Así que vamos a hacer eso. Queríamos que estuvieras al tanto de esto, ciertamente. ¿Y por qué les estoy diciendo todas estas cosas? Uno, para que puedan estar orando mientras damos un paso adelante y realizamos el trabajo, para que haya un aumento en el favor sobre toda la labor. Pero también para seguir orando y decir, Dios, ¿hay alguna manera en la que pueda participar? Quizás una forma en la que puedes participar, quizás eres un propietario de un negocio y puedes tener un servicio o algún tipo de producto que pueda ser donado a esta venta comunitaria. Quizá quieras decir, hola, me gustaría ser parte del equipo de encuestadores comunitarios que andará por ahí y simplemente ayudar a que nuestra ciudad se involucre en ser parte de la solución para otra ciudad. Una cosa que seguimos priorizando también son estas reuniones a nivel ciudad. Así que tenemos una en 2 semanas en Oklahoma City, un par de semanas de eso tendremos una en Chicago, a un par de semanas después de eso tenemos una en Charlotte, Carolina del Norte. Quizás te gustaría ser parte del equipo que ayuda a involucrar a los negocios en esos eventos o invitar a personas que vayan. También hemos priorizado el simplemente reunirnos individualmente. A veces la gente dice, oye, conozco a alguien que no puede asistir a esta gala o a este evento o a cualquier otra cosa que esté pasando, pero ¿estarías dispuesto a reunirte con ellos y compartir la visión? Porque realmente creo que tienen la capacidad de hacer una diferencia en esto y un corazón que podría ser movido a actuar. Así que priorizamos eso. Ya sea que estén dentro del estado o fuera del estado, iremos y nos reuniremos con quien sea que pienses que quizá quiera ser parte de toda esta solución. Así que ten esto en cuenta también. También hay muchas cosas sucediendo, pero lo más importante es la oración. Por favor, estén orando. La oración no es nuestro último recurso, es nuestro primer recurso, porque esto fue imposible desde el primer paso y solo Él puede hacerlo. Ciertamente lo sabemos. Así que por favor, oren por nosotros en todo esto. Y ahora déjenme decir bienvenidos nuevamente a nuestra serie de fin de semana llamada Guía de Supervivencia para los Últimos Tiempos. Una vez más estaremos en Apocalipsis 2. Si estuviste aquí la semana pasada, vimos la primera de las 7 cartas que Jesús escribió a través del apóstol Juan a las 7 iglesias en Apocalipsis. Esta semana vamos a ver una prueba muy profunda hecha a la iglesia, un examen en cierto modo del más alto nivel.
Y entonces, mientras nos preparamos para estudiarlo, estaba pensando en una ocasión en la que presenté un examen en mi vida y quería compartir esto contigo. Nuestro hijo mayor, probablemente como muchos de ustedes que tienen una familia, bueno, no fue planeado, ¿ok? No estábamos planeando, él fue un regalo inesperado del Señor, ¿de acuerdo? Y entonces estábamos en esa etapa en la que recién estábamos saliendo de la escuela, acababa de conseguir un trabajo que de hecho pagaba dinero, lo cual es algo bastante importante. Literalmente había estado de pasante en una iglesia durante 3 años y el Señor me llamó a esta pasantía, pero no nos pagaban por ser pasantes. Y no solo no nos pagaban, teníamos que pagar para ser internos a tiempo completo en esta iglesia, sí. Así que esta es de todas las opciones, esta es la que Dios ha dicho, mira, quiero que hagas esto. Y así lo hice y no estábamos en una situación financiera en la que nos miráramos y pensáramos, qué buenísima idea, comencemos una familia en este momento. Pero estábamos contentos de estar entrando en esta nueva etapa de la vida. Y durante ese tiempo, mi esposa estaba mencionando algunas cosas que estaban pasando en su cuerpo que simplemente parecían inusuales, se sentían inusuales. No pensé demasiado al respecto, ciertamente nunca nos pasó por la cabeza que tal vez ella estuviera embarazada. Sabíamos que no había forma de que pudiera estar embarazada. Tenemos un portero de clase mundial cuidando el lugar, eso no va a suceder, ¿sabes? Pero a pesar de eso, puedes reír, está bien reírse en la iglesia, está totalmente bien. Y ella llamó a una amiga y comenzó a contarle a esa amiga de sus cambios físicos. Y yo pensé, no sé por qué les estarías contando todas las cosas que sientes a detalle, pero vi que el rostro de mi esposa cambió un poco como no sé, no sabía ni cómo interpretarlo, pero colgó el teléfono y dijo, Becky acaba de decir que así es exactamente como se sintió cuando estaba embarazada. Entonces yo dije, bueno, eso es imposible, no lo estás, no estás embarazada. Ella dijo, lo sé, no hay forma de que pueda estar embarazada, pero tal vez debería hacerme una prueba para estar segura. Dije, está bien, iré a la tienda y te conseguiré una prueba y yo una barra de sneakers o lo que sea. Así que voy a la tienda y traigo a casa una prueba de embarazo. Y ella se hace la prueba y yo estoy leyendo y pienso, rayos, realmente es una letra muy pequeña en esas cosas, o al menos solía ser así. Pensé, tengo visión 20/20 y no puedo ni leer esto, necesito un microscopio. Y luego el resultado de la prueba sale y es como una línea, 2 líneas, ¿cómo se supone que sepa lo que esto significa? O sea, embarazada, no embarazada, y como que parecía que sí estaba leyendo las instrucciones correctamente, pero no estaba seguro que decía que ella estaba embarazada, pero sabía que eso no era posible. Entonces pensé que o esta prueba está mal o yo la estoy interpretando mal. Voy a ir a la tienda y voy a conseguir otros tipos que puedan ser más fáciles de leer. Así que regreso y consigo otras tres marcas de prueba de embarazo. Y entonces saco una de cada paquete. Digo, está bien, ve a hacer las tres. Y entonces simplemente podemos concluir que no estás embarazada. Y es la cosa más loca. Resulta que tomé 3 pruebas defectuosas. Las 3 marcas estaban completamente defectuosas. Y yo dije, no puede ser. Todas dicen que estás embarazada. ¿Sabes qué pienso? Creo que no importa qué o quién se haga estas pruebas, va a decir que estás embarazada. Creo que está equivocada y te lo voy a demostrar. Yo también voy a hacerme la prueba. Dije, dame uno de los que no se han usado de cada paquete, voy a hacer esto. Y en serio, iglesia, no estoy inventando esto. Fui y me hice 3 pruebas de embarazo. Creo que soy el primer hombre en toda la existencia humana de haberse hecho pruebas de embarazo. Y estaba seguro de que iban a probar que tenía razón. ¿Sabes lo que hicieron? Demostraron que estaba equivocado. Estaba completamente equivocado y curiosamente no creí que las de mi esposa fueran realmente ciertas, verdaderamente positivas, hasta que resultó que mi prueba de embarazo efectivamente decía negativo y que yo no estaba embarazado. Así que no creo que alguna vez haya examinado algo tan a fondo en mi vida, no creo que haya tomado tantas pruebas para llegar al fondo de algo antes, y todo esto para decir que hoy vamos a ver una prueba, un examen, y sí, es verdad,
Las 7 cartas en Apocalipsis nos enseñan que Jesús siempre está examinando a su iglesia. Él siempre está observando, Él siempre está al pendiente, Él siempre está observando, y Él sí tiene alabanzas para iglesias en particular y también tiene correcciones para sus iglesias particulares. Pero también vamos a ver una examinación que el pueblo de Dios enfrentó, una prueba que debían afrontar y de la que Jesús les informa de antemano. Y todo esto realmente se va a tratar de cómo sabemos si estamos listos para los últimos tiempos, ¿sabes? La Biblia nos dice que examinemos nuestro interior, que nos pongamos a prueba. 2 Corintios 13:5 es un ejemplo. Poneos a prueba para ver si estáis en la fe. Examinaos a vosotros mismos. Vean si Jesucristo está en ustedes. 2 Pedro 1:10. Sed tanto más diligentes para hacer firme vuestro llamado y elección de parte de Dios. ¿Aprobamos la prueba? ¿Aprobamos el examen? ¿Estamos listos? ¿Aprobaríamos los tipos de pruebas que la iglesia de la que vamos a leer hoy tuvo que superar? Así que esta es la carta a Esmirna como un recordatorio. Estas son 7 cartas a 7 iglesias reales, y sin embargo el número 7 realmente tiende a indicarnos que estas representan a la plenitud de la iglesia, la totalidad de la iglesia, y sin duda son aplicables a nosotros hoy. Así que comenzando en el versículo 8, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, dice esto. Ahora, en estas cartas a las iglesias, las características particulares de Jesús que se destacan al principio son particularmente relevantes para esa iglesia. Algo que añadiría aquí es que Esmirna competía por ser conocida como la primera ciudad de Asia Menor, junto con Éfeso y Pérgamo. Y por eso Jesús les dice: soy tanto el primero como el último. Pero también se conocía a Esmirna como una ciudad que había resurgido. Verán, en el 600 a.C. la ciudad había sido destruida. Alejandro Magno afirmó haber tenido un sueño en el que reconstruyó Esmirna, y así lo hizo. Y así decían de Esmirna, que era una ciudad que había muerto y había resucitado. Y había resucitado mejor que antes. Entonces Jesús dice aquí: yo soy el que ha muerto y ha vuelto a la vida. Además de eso, Esmirna era conocida por ser una ciudad muy rica y muy hermosa. Tenía un puerto seguro y también estaba estratégicamente ubicada para el comercio. Y todo esto condujo a que fuera una gran ciudad, una ciudad bulliciosa. Era conocida por sus grandiosos templos, muchos templos a muchos dioses diferentes. Ella tenía particularmente algunos de los primeros y más impresionantes templos dedicados a la adoración de los emperadores romanos. Así que el primer templo a Roma, además, algunos de los emperadores posteriores tenían templos construidos para ellos aquí en Esmirna. Se le conocía como un buen lugar para estar, se le conocía como un buen lugar para vivir. Sin embargo, no era lo mismo para los cristianos que vivían allí. Lo vemos en el versículo 9. Jesús les dice a su iglesia en Esmirna: yo conozco tu tribulación y conozco tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia o la difamación de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Ahora, en una semana próxima vamos a entrar en un poco más de detalle de por qué los cristianos que viven en un lugar rico serían tan pobres, y qué es lo que pasaba particularmente con los judíos en el primer siglo, que encontramos con cierta frecuencia en estas cartas a las 7 iglesias. Vamos a analizar eso. Hoy nos vamos a enfocar en esta examinación que comienza a surgir en el versículo 10 y también en el verso 11. Continuando: no temas lo que estás por sufrir. Aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Es importante reconocer que al terminar la carta a Esmirna es una carta relativamente corta, pero solo tiene elogios. No tenía correcciones para esta iglesia.
el fallecido erudito Grant Osborne dice al respecto: esta es una de las únicas dos iglesias, siendo la otra Filadelfia, que no tiene debilidades. Es revelador que estas dos también fueron las menos significativas de las 7 iglesias en términos de números e influencia. La actual preocupación de la iglesia moderna por los números y la influencia debe ser reexaminada. Es más poderoso ser fiel. Quiero decir, es más importante ser fiel que poderoso. Fin de la cita. Esta es una buena palabra. Recuerdo que hace años reunimos a nuestros ancianos y revisamos todo lo que Jesús alaba o corrige sobre su iglesia en la palabra de Dios, y nunca encontramos que la asistencia o el tamaño del presupuesto fueran las cosas por las que Jesús alababa a sus iglesias. Pero son las únicas dos cosas de las que cualquiera habla sobre el éxito de una iglesia hoy en día. Y entonces realmente lo tomamos en serio al decir que necesitamos medir lo que realmente importa como cuerpo de la iglesia. Necesitamos medir las cosas que le importan a Jesús. Las cartas a las iglesias en Apocalipsis realmente nos dicen: aquí está lo que Él está examinando en nosotros. Asegurémonos de tener el sistema de puntuación correcta, una escala bíblica para el tipo de cosas que Él está calificando. Sin embargo, solo le da elogios a esta iglesia, ninguna corrección, a pesar de que estaban afligidos y eran pobres y estaban siendo difamados. Dios los llama ricos, y sin embargo la iglesia en Esmirna estaba a punto de pasar por un periodo de persecución aún más intenso y un periodo de examen aún más intenso. Incluso algunos de ellos morirían. Ahora, Jesús dice que solo va a ser por 10 días. Ahora, ya sea que se refiera de manera muy específica a 10 días exactos o que sea simbólicamente como si fuera un periodo de tiempo relativamente corto, ya sabes, la palabra de Dios dice que no nos permitirá ser tentados más allá de lo que podamos soportar, más allá de lo que podamos resistir, pero Él dice que no los va a librar por completo. Y Él les dice que sean fieles hasta ¿qué? La muerte. Y esa es la prueba definitiva: ser fiel hasta la muerte. En el cristianismo temprano, la persecución era una parte común del tejido de la vida para un creyente, y así también el martirio. De hecho, aproximadamente 60 años después de que se escribió esta carta a la iglesia en Esmirna, hubo un martirio que es muy famoso en la historia de la iglesia, que le sucedió al obispo de Esmirna. Su nombre era Policarpo. Policarpo fue un discípulo directo del apóstol Juan, quien es el que Dios utilizó para escribir esta carta en particular. Y como saben, el apóstol Juan vivió hasta una edad muy avanzada, y entonces ser un discípulo directo de uno de los últimos apóstoles vivos fue muy significativo. Pero después del martirio de Policarpo, el obispo de Esmirna, la comunidad cristiana de Esmirna escribió un relato de esto, de todo su juicio y martirio, su arresto, y lo distribuyeron a otras iglesias, lo cual, de nuevo, no era inusual que se hiciera esto en los primeros siglos. Justo al principio del relato del martirio de Policarpo nos queda claro que estaban tan acostumbrados a ver este tipo de martirio intentando hacer que las personas negaran su fe en el proceso de martirio. Escribiendo esto, en verdad, ¿quién no puede admirar su nobleza de espíritu y su paciencia con ese amor hacia su Señor que mostraron quienes, cuando fueron tan desgarrados por los azotes en el armazón de sus cuerpos? Esto se refiere a sus huesos, incluso hasta las venas y arterias más internas estaban expuestas. Aún así, pacientemente soportaron. Incluso los que estaban a su lado los compadecieron y lamentaron. Y de la misma manera están aquellos que fueron condenados a las bestias salvajes. Soportaron terribles torturas, siendo estirados sobre camas llenas de picos, sometidos a diversas otras formas de tormento, con el fin de que, si fuera posible, el tirano pudiera, a través de sus torturas prolongadas, llevarlos a negar a Cristo. También no es poco común en los relatos históricos de martirio que se intenta hacer que las personas nieguen a Cristo con el fin de salvar su vida. ¿Por qué sucede eso? Nunca olvides, hay un espíritu detrás de las cosas y el enemigo juega en serio. Esa es la razón. Cuando Policarpo, el obispo de Esmirna, escuchó que iban a buscarlo,
dijo que no iba a huir, pero sí salió de la ciudad, un poco fuera de la ciudad. Él estaba quedándose fuera de la ciudad y una noche tuvo un sueño en el que vio su almohada en llamas. Y tan pronto como se despertó, interpretó que estaba a punto de ser quemado en la hoguera. Poco después de eso, uno de sus propios familiares, bajo la presión de la tortura, reveló su ubicación. Así que 3 días después de ese sueño, se presentaron en la casa en la que él se estaba quedando para arrestarlo. Cuando entraron, lo primero que hizo fue ofrecerles una comida. O sea, les dijo, ¿puedo ofrecerles una comida? Ellos dijeron que sí, claro. Así que se sentaron a comer una comida y pidió que mientras comían le dieran la oportunidad de orar. Les leeré el relato exacto del martirio de Policarpo. Dice allí, dándole permiso, se puso de pie y oró lleno de la gracia de Dios, de tal manera que no pudo parar por 2 horas completas ante el asombro de aquellos que lo escuchaban. De tal manera que muchos empezaron a arrepentirse de haber ido en contra de tan piadoso y venerable anciano. Sin embargo, lo llevaron al estadio para su juicio. Cuando entraron al estadio, los cristianos allí colectivamente dijeron: oímos esta voz del cielo diciendo las palabras, sé fuerte y muéstrate como un hombre. Lo cual, por supuesto, es una referencia a las Escrituras. Primera de Corintios 16:13 de nuevo. Los otros cristianos en el estadio dijeron que escucharon esta voz durante el juicio de Policarpo. Trataron de persuadirlo para que renunciara a su fe en Cristo, en Jesucristo. Se le dijo que dijera, me arrepiento y fuera con los ateos. Ahora, ¿por qué querrían que dijera esto? Los cristianos en ese momento estaban siendo llamados ateos porque no creían en los dioses, en todos los dioses griegos. Y así estaba diciendo, arrepiéntanse de su fe en Jesucristo y digan, fuera con estos ateos, refiriéndose a los cristianos. ¿Cómo respondió Policarpo? Lo citaré exactamente, pero Policarpo, mirando con una expresión severa a toda la multitud de los malvados paganos que estaban en el estadio y moviendo su mano hacia ellos, refiriéndose a las personas en el estadio, no a los creyentes, mientras con gemidos miraba al cielo, dijo, fuera con los ateos. ¿A poco no te cae bien este tipo? Entonces el procónsul le instó y dijo, jura, te dejaré en libertad, desprecia a Cristo. Policarpo declaró, 86 años le he servido y nunca me ha hecho ningún daño. ¿Cómo pues puedo blasfemar a mi rey y a mi salvador? Voy a continuar leyendo por un momento. El procónsul le dijo entonces, tengo bestias salvajes a la mano, a estos te arrojaré a ellos, a menos que te arrepientas. Pero él respondió, llámalos entonces, pues no estamos acostumbrados a arrepentirnos de lo que es bueno para adoptar lo que es malo. Eso es bueno. No estamos acostumbrados, dijo, a arrepentirnos de lo que es bueno para adoptar lo que es malo. Pero nuevamente el procónsul le dijo, te consumiré en llamas viéndote menospreciar a las bestias salvajes si no te arrepientes. Pero Policarpo dijo, ustedes me amenazaron con fuego que arde durante 1 hora y después de un poco se apaga. Pero son ignorantes del fuego del juicio venidero y del castigo eterno reservado para los impíos. Pero ¿por qué te tardas? Tráiganme lo que quieran. Y luego sus últimas palabras antes de ser quemado vivo fueron esta oración. Oh Señor Dios Todopoderoso, el Padre de tu amado y bendecido Hijo Jesucristo, por quien hemos recibido el conocimiento de ti, el Dios de ángeles y potestades y de toda criatura y de toda la raza de los justos que viven ante ti, te doy gracias, porque me has considerado digno en este día y esta hora de tener parte en el número de tus mártires, en el cáliz de Cristo. El cáliz de tu Cristo, disculpen, a la resurrección de la vida eterna, tanto del alma como del cuerpo, a través de la incorruptibilidad impartida por el Espíritu Santo, entre los cuales pueda ser aceptado este día ante ti como un sacrificio grueso y aceptable, conforme a como tú, el Dios siempre verás, has predestinado. Me has revelado de antemano y ahora has
cumplido. Por lo tanto, también te alabo por todas las cosas, te bendigo, te glorifico junto con el eterno y celestial Jesucristo, tu amado Hijo, a quien a ti, en el Espíritu Santo, sea la gloria tanto ahora como en todos los siglos venideros. Amén. Es una manera bastante buena de terminar. Solo tomemos nota mental de esto. Pero no se termina ahí. Voy a leer un poco más. Cuando pronunció este amén y terminando así su oración, aquellos que fueron designados para el propósito avivaron el fuego. Y mientras la llama se levantó con gran furia, nosotros, a quienes se nos permitió ser testigos, contemplamos un gran milagro y hemos sido preservados para que podamos informar a otros lo que entonces sucedió, porque el fuego, tomando forma de un arco y como la vela de un barco cuando se llena por el viento, rodeó como por un círculo el cuerpo del mártir. Y él apareció dentro, no como carne que se quema, sino como pan que se hornea, o como el oro y la plata brillando en un horno. Además, percibimos un olor tan dulce que provenía de la pila, como si fuera incienso o algunas especias preciosas lo que estaba humeando ahí. Finalmente, cuando esos hombres malvados se dieron cuenta de que su cuerpo no podía ser consumido por el fuego, mandaron a un verdugo que se acercara a él y lo apuñalara con una daga. Y al hacer esto, salió una paloma y una gran cantidad de sangre que apagó el fuego. Wow. Esto no era inusual en los relatos de martirio, que hubieran estas señales, estos prodigios, estas cosas muy profundas e inusuales que sucedían mientras morían por el Señor. Y quiero que escuchen uno más de estos, y es uno más que también tuvo lugar en Esmirna aproximadamente 100 años después de esto. Esto es en el año 250 después de Cristo. Hubo otro mártir registrado en Esmirna, su nombre era Pionio. Este caso es relativamente desconocido, especialmente en comparación con el de Policarpo, pero en realidad no debería hacerlo. Así que el emperador de esta época, su nombre era Decio. La persecución que tuvo lugar bajo el emperador Decio era conocida como la persecución deciana. Decio creía que Roma necesitaba regresar a una adoración unificada a gran escala de los dioses romanos. Y él creía que esto iba a unir al imperio que se estaba volviendo cada vez más fracturado. Ten en cuenta que el cristianismo se había estado propagando mucho durante estos primeros par de siglos de su existencia. Y así que exigió que en todo el imperio todos tuvieran que sacrificar a los dioses romanos y tenían que comer de los sacrificios a los dioses romanos. Y puedes ver qué tipo de persecución tan específica esto habría sido para los cristianos. Se debían llevar registros de todo esto en todas las ciudades. Entonces, la cosa es que Pionio era claramente uno de aquellos que no cumplió. Cuando lo presionaron para hacer sacrificios a los dioses romanos, no lo hizo. De hecho, se le había dicho por el Espíritu Santo el día antes de que vinieran a arrestarlo, que al día siguiente iban a venir a arrestarlo ese mismo día siguiente, que resultó ser el aniversario del martirio de Policarpo en Esmirna. Y entonces, según el relato de los hechos de Pionio, el martirio de Pionio, él y los otros dos creyentes que estaban con él al día siguiente se pusieron cadenas antes de que los guardias llegaran. Para que quede claro, dijeron que elegimos que preferiríamos estar atados y que preferiríamos ser llevados que comprometer nuestra fe en Jesucristo. Así que vinieron, lo atraparon, se lo llevaron, lo presionaron intensamente durante un largo periodo de tiempo. Lo metieron en la cárcel por un periodo de tiempo, queriendo que hiciera los sacrificios. Continuó negándose a hacer esto. Poco antes de ser asesinado, estaba siendo torturado en prisión. En el relato de los hechos de Pionio, mientras Pionio permanecía en silencio colgado en la tortura, le preguntaron: ¿vas a sacrificar?
No, respondió. Una vez más fue torturado por sus uñas y se le planteó la pregunta, ¿cambiarás de opinión? ¿Por qué has perdido la razón? Él respondió, no he perdido la razón. Más bien temo al Dios vivo. El procónsul dijo, muchos otros han ofrecido sacrificio, ahora están vivos y tienen buen juicio. No, no sacrificaré, fue la respuesta. El procónsul dijo, bajo interrogatorio, reflexiona dentro de ti mismo y cambia de opinión. No, respondió. ¿Por qué te apresuras hacia la muerte? Se le preguntó. Él dijo, no me estoy apresurando hacia la muerte, sino hacia la vida. Y él también fue quemado en la hoguera. Aquí está el relato de eso. Después de que llevaron la leña y apilaron los troncos en un círculo, Pionio cerró los ojos para que la multitud pensara que estaba muerto. Pero él estaba orando en secreto, y cuando llegó al final de su oración abrió los ojos. Las llamas apenas comenzaban a elevarse cuando pronunció su último amén con un rostro alegre y dijo, Señor, recibe mi alma. Y luego pacíficamente y sin dolor, como si estuviera eructando, expiró su último aliento y confió su alma al Padre. Ya la postura en la que murió es un milagro en sí misma, pero además, después de su muerte, esto es lo que registraron. Después de que el fuego había sido extinguido, aquellos de nosotros que estábamos presentes vimos su cuerpo como el de un atleta, en plena forma, en la cima de sus poderes. Sus orejas no estaban distorsionadas, su cabello estaba arreglado en orden sobre la superficie de su cabeza, su barba era abundante, como si tuviera la primera floración del vello. Su rostro brillaba una vez más con una gracia maravillosa. Así que los cristianos fueron aún más confirmados en la fe, y aquellos que habían perdido su fe regresaron consternados y con conciencias temerosas. Una vez más, señales y maravillas acompañando estos profundos actos de amor y fidelidad al Señor. Pero quiero que notes algo, quiero que notes ese último comentario que acabamos de leer sobre aquellos que habían perdido su fe. Mira, hay algo interesante sobre la persecución de Decio. La persecución de Decio se conoció como una época de gran apostasía. Se conoció como un tiempo en el que una gran cantidad de cristianos abandonaron la fe cristiana en el año 250 después de Cristo. De hecho, un poco sobre esto, una carta de Dionisio a Fabio, el obispo de Antioquía, nos ofrece una descripción del pánico que se desató en Alejandría, Egipto. Pero rápidamente, el cambio de ese reinado más benigno de Felipe y el antiguo emperador se nos anunció, y ahora un gran terror nos llegó. Este edicto, por cierto, es el edicto de que todos deben sacrificar y comer la carne del sacrificio. El edicto ya había llegado, era de tal tenor que correspondía casi perfectamente con lo que nos había insinuado nuestro Señor, presentando ante nosotros los horrores más espantosos para que, si fuera posible, hacer que incluso los elegidos tropezaran. Dionisio continúa con una descripción de los muchos cristianos que sucumbieron al edicto. Cito, hubo algunos, y estos eran un gran número, que obedecieron inmediatamente el decreto por miedo. Otros que estaban comprometidos en el servicio público se sintieron obligados por sus deberes oficiales. Otros fueron arrastrados a ello por sus amigos, y al ser llamados por su nombre se presentaron a los sacrificios impuros y no santos. Otros se acercaban pálidos y temblando, como si no fueran a ofrecer un sacrificio, sino a hacer ellos mismos los sacrificios y las víctimas para los ídolos. De modo que eran objeto de burla por la gran multitud que estaba alrededor, y dejó claro para todos que eran demasiado cobardes para ya sea enfrentar la muerte u ofrecer los sacrificios. Pero hubo otros que también corrieron a los altares con entusiasmo, afirmando con valentía que nunca habían sido cristianos antes. Fin de la cita. Esta es la persecución de Decio, conocida por ser un periodo de apostasía masiva. Cipriano, comentando sobre el número de deserciones al inicio de esta persecución, escribe esto, cita, inmediatamente con las primeras palabras del
enemigo amenazante, muchos de los hermanos traicionaron su fe y fueron vencidos no por el ataque de la persecución, sino por su propia elección voluntaria. Según la pasión de Pionio, Euctemón, el obispo de Esmirna, o sea, Pionio no era como Policarpo, él no era el obispo de Esmirna, pero Euctemón sí. Pero el obispo de Esmirna, en el año 250 después de Cristo, él mismo ofreció sacrificios a los dioses, junto con muchos otros. Dos obispos españoles más, Marcial y Basílides, también estuvieron entre los apóstatas durante la apostasía de la persecución deciana. Entonces, el obispo de Esmirna participó en los sacrificios, sin embargo, Pionio se negó a hacerlo y fue quemado vivo. En general, en todo el imperio era bien conocido que hubo una apostasía masiva de cristianos durante este año de la persecución deciana. Los cristianos ni siquiera llegaron a juicio, ni siquiera llegaron a ser torturados, renunciaron voluntariamente a su fe. Muchos simplemente corrían hacia los altares antes de que cualquier verdadera persecución les afectara, solo por la amenaza de ella. Y nuevamente, esto es solo 100 años después del martirio de Policarpo en Esmirna. Y no compartí esto antes porque aún no había contexto, pero cuando Pionio fue arrestado en el año 250 después de Cristo, las primeras palabras que pudo decir a la corte fueron, en realidad, sobre todos los cristianos que habían desertado. Era un gran problema. Él dijo esto, cito, entiendo que se rieron y se regocijaron por aquellos que desertaron y consideraron como una broma el error de aquellos que ofrecieron sacrificio voluntariamente. Fin de la cita. Así que, en resumen, habían presionado a los cristianos, hey, sean racionales, ¿saben? Sálvense a sí mismos, solo haz esto. Y luego, después de que lo hicieron, todos hicieron bromas, se burlaron y se rieron de lo que los cristianos habían hecho. Sin embargo, Pionio dijo, yo en cualquier caso, en obediencia a mi maestro, he elegido morir en lugar de transgredir sus mandamientos. Y, cito, ¿preguntan por qué algunos sin ninguna presión vinieron a sacrificar por su propia cuenta? ¿Condenarías a todos los cristianos por causa de estos? Consideren la vida presente como si fuera un lugar de trilla. Eso es lo que él les está diciendo. ¿Cuál montón es el más grande, la paja o el trigo? Porque cuando el agricultor viene a limpiar el lugar de trilla con su aventador, la paja, siendo más liviana, es fácilmente llevada por el viento, mientras que el trigo permanece donde estaba. Fin de la cita. En resumen, él llama a esto la prueba definitiva que ahora ha separado el trigo de la paja. Esta apostasía fue el primer gran estremecimiento de la iglesia en la historia de la iglesia, para que la iglesia llegue a esta conclusión de decir, no éramos lo que pensábamos que éramos. Lo que decíamos con nuestras palabras y cuando enfrentamos la realidad de esta prueba, mostró que no somos lo que pensábamos ni quienes pensábamos que éramos, y solo duró un año. Pero la prueba expuso tan a fondo la falta de disposición de muchos para morir por el Señor. ¿Pero por qué ocurrió esto? Algo interesante que precedió a la persecución deciana fue que hubo un periodo de 42 años de paz para los creyentes. Tuvieron una generación donde no estaban soportando el tipo de persecución que habían estado sufriendo en el primer siglo del cristianismo. Y en solo una generación, el cristianismo se volvió tan débil que cuando realmente fueron probados, hubo una gran apostasía. El emperador llegó y dijo que sacrificaran a los dioses, cómanlo o si no, y masas de creyentes se apartaron y renunciaron a su fe en Jesús para ofrecer los sacrificios. Otros pensaban que estaban haciendo algo inteligente. Pagaron un soborno a los funcionarios de la ciudad para decir que lo hicieron, pero en realidad no lo hicieron. Como si eso fuera mejor, cuando todos los que caminaban por ahí no eran arrestados ni multados, eran vistos como personas que cumplían con el edicto, los miraban y sí sabían que eran creyentes, y lo sabían en ese momento. Habrían sabido que estaban dispuestos a traicionar a Jesús para salvarse a sí mismos, como si eso fuera algo mejor. No lo era. Después de que terminó el obispo de Cartago, Cipriano,
escribió esto: el Señor deseaba que su familia fuera probada, porque una larga paz había corrompido la disciplina que Dios nos había transmitido. Por cierto, cuando hablamos de una revolución que regresa a sus raíces, nos referimos a volver a las raíces de la verdadera fe cristiana, que no ha sido corrompida por un periodo de paz. Quiero leer eso de nuevo. El Señor deseaba que su familia fuera probada porque la larga paz había corrompido la disciplina que nos fue transmitida por Dios. Y una reprensión celestial ha despertado una fe postrada y podría decir que dormida. La pregunta es esta: ¿la persecución les hizo perder la fe? ¿O reveló que en realidad no había una fe salvadora? ¿Sabes? Una de las palabras en el Nuevo Testamento para una prueba o ensayo es esta palabra que también significa probar. De prueba. Sabemos si pasamos la prueba. 2 Corintios 13:5 dice: poneos a prueba para ver si estáis en la fe. Si Jesús Cristo está en ti, tienes que entender que muchos que dicen ser cristianos en realidad no tienen una fe salvadora en Jesucristo como su Señor. Y Él advirtió sobre esto. Es algo que Él quiere que tomemos en serio como creyentes. Y no me gusta examinarme de esta manera, al igual que los demás, pero estamos obligados a hacerlo. Jesús enseñó en Mateo 13, estos 6 versículos merecen ser leídos aquí. Él dio esta parábola diciendo: el reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Si continúas leyendo, llega la cosecha y eventualmente se dan cuenta de que, oh no, hay cizaña entre el trigo. Se veían muy similares hasta que llegó la cosecha y él dice: bueno, no puedes ir arrancando toda esta cizaña ahora mismo, terminarás arrancando el trigo. Necesitas esperar hasta el tiempo final para reunirlo todo. Así que el trigo y la cizaña se ven muy similares. Ese es el punto, pero uno es y el otro no. Y la pregunta es: ¿soy trigo o no lo soy? ¿Solo parezco serlo, pero no lo soy? De nuevo, a nadie le gusta cuestionar su propia salvación, pero las Escrituras nos dicen que debemos examinarnos para ver si estamos en la fe. Es la máxima prioridad de la vida. Entonces, ¿cómo podemos saberlo? ¿Qué significa realmente hacer esto? ¿Cómo lo sabrías? Primero que nada, observa lo que ya estás haciendo. Eso es parte de la manera en que nos examinamos a nosotros mismos. Mira la vida que ya estás viviendo, mira lo que ya estás haciendo. Jesús dijo en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, en primer lugar, Él lo deja muy claro. Puedes decir soy cristiano todo el día, puedes decir Jesús es mi Señor todo el día, pero si eso no se manifiesta realmente en hacer la voluntad del Padre, me llamaste tu Señor, pero no me trataste como tu Señor. Dijiste que tenías fe en mí como tu Señor, pero en realidad no confiaste en mí para ser el Señor de tu vida y no entrarás en el reino de los cielos. Jesús dice que conocerás un árbol por sus frutos. Y parte del fruto es observar lo que ya estamos haciendo. Para examinarse a sí mismos, pregunta, ¿están las obras ahí? ¿Hago las buenas obras más allá de lo que hacen las personas en el mundo? ¿Refleja mi vida prioridades cambiadas para buscar primero el reino de Dios y su justicia o no? ¿O realmente estoy viviendo la misma vida que todos los demás? O sea, persiguiendo las mismas cosas que este mundo persigue. Si el que Jesús sea tu Señor no te lleva realmente a hacer buenas obras, sino que solo te lleva a alguna forma de moralismo que básicamente tiene todo el mundo, es motivo de una grave preocupación. Así que mira lo que ya estás haciendo. Esa es una cosa. ¿Soy rico en buenas obras? Ambos de esos primeros trabajos directamente al corazón del Señor, el tipo vertical como hablamos la semana pasada, pero también ese tipo horizontal de obras en beneficio
de la humanidad en el nombre de Jesús. Estoy abundando en un servicio fructífero. Eso es parte de la examinación. Eso es lo primero. Mira lo que estás haciendo. Segundo, piensa en lo que haría si. Mira lo que haría si. Hay un gran valor para el creyente en decir, ¿qué pasaría si yo fuera esa persona en ese pasaje a quien le hacen esa pregunta? ¿Qué pasaría si yo estuviera en esa situación? ¿Cómo respondería yo? Por ejemplo, pensaría en el joven rico que se alejó de Jesús. Si Jesús apareciera en un sueño y dijera, oye, cara, te estoy llamando a vender todas tus posesiones y darle todo. ¿Te despertarías por la mañana y dirías, sí, Señor? ¿O te retrasarías más y más hasta que eventualmente te convenzas, aunque parezca un sueño realmente poderoso, precioso y vívido, de que solo fue un sueño y no lo hiciste? Déjame decirte que si es lo segundo, no eres un cristiano. Cuando el hombre rico se alejó sin estar dispuesto a vender todo, incluso cuando Jesús le dijo que lo hiciera, las siguientes palabras que salieron de la boca de Jesús fueron, es más imposible que una persona rica entre en el reino de los cielos que un camello pase a través del ojo de una aguja. Por supuesto, todas las cosas son posibles con Dios. Él lo estaba dejando muy claro, no puedes hacer eso. Y aún así entrar en el reino de los cielos. Puedes decir que tienes fe en que Jesús es el Señor todo el día, pero si no lo tratas como tu Señor, no confías en Él como tu Señor. Mira lo que harías si estuvieras en esa situación, donde te enfrentaras a prisiones, persecución, tal vez tortura, tal vez la muerte por tu fe, como has leído que les sucedió a algunos de los padres de nuestra fe. ¿Qué harías tú? ¿Qué dirías? ¿Ya lo sabes? Como, sé que renunciaría a mi fe en Jesús para salvar mi vida. ¿Ya lo sabes? Cruzaré los dedos detrás de mi espalda mientras lo digo y Jesús sabría que, no lo digo en serio, y Él sabría que tengo que estar ahí para mi familia y Él no querría que hiciera eso. Déjame decirte que si ya sabes que eso es lo que harías, entonces también puedes saber esto. No eres cristiano. Puedes llamarte cristiano toda tu vida, pero no lo eres. Ninguno que me niegue ante los hombres, Jesús dijo, yo lo reconoceré ante mi Padre en el cielo. Así que mira lo que harías si te pusieran en esa situación. Examínalo. Examina lo que harías. Pero finalmente examina la presencia de Dios en tu vida. Se nos dice una y otra vez que el Espíritu Santo se nos da como una prenda para garantizar lo que está por venir. Efesios 1, 13, 14. Fuisteis sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa que nos es dado como garantía de nuestra herencia. 2 Corintios 1, 21 y 22. Quien también nos selló y nos dio el Espíritu en nuestro corazón como garantía. 2 Corintios 5, 5. Quien nos dio el Espíritu como garantía. Déjame decirte, si tienes una prenda que garantiza la herencia futura, pero eres incapaz de reconocer o siquiera estar consciente de esa prenda, ¿qué tipo de prenda es esa? Esto no sería una prenda en absoluto. Como lo más importante, Dios nos ha dado su presencia en nuestras vidas, en nuestras almas, en nuestros corazones, como la garantía de que estamos caminando una verdadera fe salvadora con Jesús, que Jesús está en nosotros. Se nos dice en la Escritura, Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. ¿Estoy siendo guiado por el Espíritu de Dios? Jesús dijo en Juan, mis ovejas oyen mi voz. Tenemos una Biblia que describe estar llenos del Espíritu Santo, hasta el punto en que las personas que habían recibido el Evangelio intelectualmente, pero no habían sido llenos del Espíritu Santo, conocían la diferencia. Ellos podían distinguirlo y de hecho nos ordena seguir llenándonos del Espíritu Santo. Si no experimentas la presencia del Espíritu Santo en tu interior, si no experimentas el Espíritu Santo guiándote,
Entonces literalmente estás careciendo del depósito que es la prenda que garantiza lo que está por venir. Examina la presencia de Dios en tu vida. Tienes que tener a alguien que te diga, esta no es la experiencia de un verdadero cristiano. No está bien. No tiene que ser así. Es muy peligroso. No puedes vivir en ese lugar. Y es importante decir que eso no es algo de lo que te gradúas como cristiano. Algunos dicen algo como, sí, recuerdo haber sido lleno del Espíritu Santo, pero realmente no reconozco su presencia en mi vida. Creo que eso es solo para principiantes o algo así, y luego te gradúas. No, 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 no. Nos graduamos hacia una mayor conciencia de la presencia de Dios, nos graduamos hacia una dependencia creciente del Espíritu de Dios, nos graduamos hacia una vida de estar cada vez más llenos y llenos continuamente. Si dirías que careces de su presencia y hay una diferencia apenas discernible entre tu vida y la vida de otra persona en términos de la vida vivida y el fruto que se está produciendo, debes ir directamente al Señor y preguntarle ¿por qué? ¿Por qué? Tampoco confundas la emoción con la intimidad. No son lo mismo. Algunos de nosotros somos personas emocionales, algunos de nosotros no somos muy emocionales, no son lo mismo. Pero en la intimidad hay relación. En la intimidad hay compañerismo, hay tiempo y búsqueda, hay presencia, hay poder para vencer la tentación en tu vida. No me refiero a vivir una vida perfecta, pero hay poder para hacerlo. ¿Sientes convicción cuando pecas o fallas en lo que la palabra de Dios te llama a hacer? ¿Sientes convicción? Si no, es una gran luz roja. ¿Somos salvados por la fe? ¿Somos salvados por gracia a través de la fe, debería decir? Pero una verdadera fe salvadora siempre obra. Tus obras no te salvan, pero una verdadera fe salvadora no está desprovista de las obras, del fruto. Simplemente no es así. No dejes que nadie te engañe haciéndote pensar que sí. Ciertamente no es así. Está el fruto del testimonio interior. Está el fruto de estar en paz con Dios, de tener consuelo de que has sido reconciliado con Dios. Está el fruto de eso. Está el fruto de un deseo de hacer su voluntad, un deseo de servir a sus propósitos. Así que hoy debemos examinarnos a nosotros mismos y ver. No esperes hasta que estés en un momento reactivo para probarte y examinarte. Hazlo de manera proactiva y entonces estarás preparado cuando tengas que hacerlo de manera reactiva. Así que voy a invitar a nuestros pastores de campus a que nos guíen a todos en un cierre de oración de nuestro tiempo juntos. A medida que vienen, quiero invitar a todos nosotros en cada campus a responder en oración y simplemente acerquémonos al Señor ahora.